Bueno, saludamos también a los hermanos de YouTube que comentan siempre ahí por el chat. Un aplauso a la gente de YouTube que desde lo más recóndito de este planeta. Bueno, estuve rondando la tierra, diría, a los Satanás style. No sé si gracias a Dios, pero sí se pospuso una fecha en la cual esta semana yo iba a estar en Honduras. Así que pude volver, estar este fin de semana acá. El fin de semana que viene nos vamos para Perú. Creo que es bastante tiempo, pero la verdad para mí es un gozo poder compartir esta palabra en esta mañana, que es algo que me está pegando a mí, que necesito poder sacarla, poder expresarla con el poder de la palabra para que se siga afirmando. Brennan Manning tiene una frase que no es muy compleja, pero es muy fuerte, que dice: Jesús viene por los pecadores. Jesús vino por los marginados, vino por los recaudadores de impuestos, vino por los atrapados en opciones miserables y en sueños fracasados. Viene por los ejecutivos de las empresas y viene por la gente que duerme en la calle. Viene por las superestrellas del evangelio, como también viene por las prostitutas y los adictos. Viene por los agentes de negocio, viene por las víctimas del SIDA e incluso por los vendedores de autos usados. Dice, Jesús no necesita requerimientos sociales previos. Y ahí estamos nosotros, en ese grupo. Pero ¿qué pasa? Empezamos a entender a Jesús como Salvador, pero no empezamos a entender a Jesús como nuestra vida. Una cosa es entender el suceso de la salvación en Cristo, sabiendo del grupo que haya salido, pero otra cosa es el proceso de la transformación a la imagen de Cristo y el proceso de la vida que es Cristo expresándose en nosotros, no ya como la imitación de la vida de otros, sino como la vida de Él en nosotros. Dice Gálatas 2, nos relata que hay una ruptura en una comunidad de fe. Y era una comunidad real por parte, al menos, estaba el apóstol Pedro. Antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando ellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y a apartarse porque temía a lo de la circuncisión. ¿Qué está diciendo? La comunión de Pedro con el cuerpo se empieza a romper, dice Pablo. Él al principio no era así, pero ahora empezó a ni siquiera comer con nosotros. Porque él tenía miedo a qué iban a decir lo de la circuncisión. ¿Qué iban a decir la gente que había salido de la raíz judía? Cuando lo veían a él comer con los gentiles, y él ahí empezó a agarrar temor. Entonces, Pablo, ¿qué hace al respecto? Pablo le dice ciertamente en Gálatas 2:11, me opuse a él cara a cara. Pero ¿cómo hace Pablo para enfrentarlo cara a cara a Pedro? ¿Cuál es el diagnóstico que Pablo le da a Pedro sobre esta situación? Él le recuerda a Pedro, por ejemplo, que los cristianos no deben ser, racistas, por ejemplo. O anima a Pedro a decirle, che, Pedro, levántate más temprano, ayuná, que el Señor te va a revelar que está flasheando. Le dice a Pedro, por ejemplo, che, escúchame, Pedro, esto va en contra de la estrategia de marketing de la iglesia. ¿Cómo no vas a sacarte la foto con ellos y después te vas a otro lado? O le dice, te recuerdo, los cristianos somos cariñosos. No, aunque todas estas respuestas podrían haber sido ciertamente legítimas, fuera de todo chiste, Pablo va a la raíz del problema. Pablo no cortó las ramitas ni las florcitas del costado. Pablo fue a la raíz. Y le dice, vi que no andás con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio. La raíz estaba, no estás viviendo lo que creemos. Hay verdad del evangelio que está dentro tuyo y que no está siendo expresada.
no estás caminando sobre la verdad del Evangelio. Entonces, ¿cuál era el error de Pedro? Evidentemente, Pedro no estaba creyendo la verdad del Evangelio en toda su riqueza. Habían partes del Evangelio en Pedro que no estaban siendo abrazadas, atesoradas en toda la riqueza que eso se expande. Vos podés ver a Cristo con tus propios ojos, podés ser partícipe de la historia de la crucifixión, pero no ver la total riqueza del Evangelio. Y Pablo le está diciendo, vos, aunque fuiste presente en hechos increíbles, aunque vos estuviste en momentos y sucesos tremendos de la iglesia, hoy no estás abrazando las riquezas. Pero ¿sabes por qué no abrazás las riquezas? Le dice. Porque el temor era lo que impulsaba a Pedro. Él dice, él temía a lo de la circuncisión. Había temor en Pedro. Y lo que lo hacía accionar a Pedro no eran las riquezas en Cristo, sino el temor que le tenía a otros hermanos. Y este es el punto. El Evangelio no nos libera solamente del temor al juicio futuro de Dios, sino que también el Evangelio, la verdad del Evangelio nos libera al temor del juicio de los hombres presentes. Nos libera de la manipulación. Nos pone en otro punto de la historia. Pero podemos estar acá adentro y seguir manejándonos por temor. Temor a qué van a decir, temor a qué va a pasar, temor si dije algo bien o dije algo mal. Y de repente te empezás a perder las riquezas del Evangelio. ¿Por qué? Porque en Cristo ya estamos dentro de esas riquezas. Ya estamos habitando dentro de esas riquezas. Todo lo que tu carne está buscando por alcanzar, vos ya lo estás habitando dentro, pero tu temor no te permite ver. Te estás moviendo por otro lado. Entonces, el deseo que tiene tu carne de ser bienvenido, el deseo que tiene tu carne de ser afirmado, traído como dentro, ¿no? Ser incluido, declarado en un buen estado de salud mental, espiritual, en todo lo que vos, en tu carne te está llevando a hacer cosas para obtener, ser justificado, abrazado, amado. Eso ya ha sido satisfecho en Cristo. Pero nos movemos con temor y no nos permite verlo. Y de esto es donde quiero hablar esta mañana. Porque lo que estamos viviendo, hermanos, es un tiempo donde estamos viviendo de forma confusa. El mundo tiene una confusión en la vida. Mucha de la cultura que nosotros tenemos nos ha metido un tanto sincretismo, cosas que se parecen a Dios, pero no son Dios, y las adquirimos como cultura de vida, como naturaleza de vida, como forma de vida, y de repente son fuentes en las cuales nos estamos alimentando y son fuentes de engaño. Entonces, empezamos a estar confundidos y confundimos lo importante, se empieza a confundir con lo urgente. Siempre empezamos a resolver cosas urgentes, pero nunca resolvemos lo importante en nuestra vida. Donde lo superficial y terrenal y material se termina convirtiendo en algo vital y necesario para nosotros. Donde de repente un estatus en las redes sociales para nosotros es vida o muerte. Créeme que si un chino de por ahí, esperemos que no sea el de acá al lado, baja una perilla y nos quedamos sin internet, no te vas a morir, seguimos todos iguales. Tu vida va a ser la misma, no se te va a caer el pelo, no va a pasar nada de eso. Pero para nosotros hay cosas que son superficiales, que para nosotros hoy en día son vitales en nuestra vida. Que nos manejan el horario, que nos manejan la billetera. Entonces, vivimos siempre necesitando algo, y ese necesitar algo constante, ese movernos bajo la necesidad, nos permite la confusión en el pensamiento. Y nos podemos preguntar, ¿somos realmente lo que Dios dijo que somos? O sea, yo realmente soy lo que Dios dice que yo soy, y lo canto, lo escribo, me hice una remera, pero no sé si dentro mío yo soy lo que Dios dice que soy. ¿Tengo realmente lo que el Señor dijo que me dio? ¿Yo realmente
tengo las riquezas que el Señor dijo que yo iba a tener. Me muevo en las herencias espirituales que Dios dijo que yo ya tengo, porque si hay algo que todo lo que estamos acá repetimos, no, yo ya tengo todo en Cristo, pero nunca se preguntaron, ¿yo realmente lo tengo? ¿Realmente lo vivo? Entonces, estas preguntas, hermanos, nos acontece. Porque lo que nosotros vivimos en nuestra vida y en estos ambientes de verdad es espiritual. Y los asuntos del espíritu no son tan fáciles de procesarlos cuando lo físico y lo material hablan de lo contrario. Cuando de repente lo que vos tocás es diferente a lo que el Señor te está diciendo, es un asunto difícil de procesar. ¿No les pasa a ustedes? Que decís, somos ricos en Cristo y abrís sacás el ojito del home banking y tenés 2 mangos. Y decís, no, soy heredero de las riquezas eternas del Dios. Todo lo que toque la planta de mis pies. Y vamos al Garbarino, ¿no? Pac, pac, pac. Pero dice lo contrario. Se hace difícil procesar cuando los sentidos humanos empiezan a combatir contra las realidades eternas. Muchos están pasando por su peor momento económico de su vida en este momento, donde todos sus proyectos se deben posponer con tal de que sus hijos coman o con tal de que sus hijos se vistan. Pero el Espíritu y las Escrituras dicen, han sido enriquecidos en Cristo. Muchos están pasando en este momento enfermedades de años. Sin ir más lejos, hace 4 o 5 días falleció Seba Tiguero de las Voz de los Mártires en un cáncer que en 2 meses se lo llevó. Ha estado con nosotros, no sé si se acuerdan, en el Campa Realidad. Ha contado testimonios tremendos y hemos estos últimos años trabajado mucho con él. Pero el Espíritu y las Escrituras reafirman que por sus llagas fuimos nosotros curados. El Espíritu dice una cosa, pero los sentidos naturales me están diciendo otra cosa. Ahora, si nosotros no entendemos en qué fuimos enriquecidos, si nosotros no entendemos en qué fuimos sanados, las realidades externas y materiales van a distorsionar y debilitar las realidades espirituales. Por eso estamos en un lugar donde nosotros, esto es pan. Necesitamos comer lo que está ocurriendo. Necesitamos comer los ambientes de verdad. Necesitamos alimentarnos para entender las realidades espirituales, para que sean distorsionadas son las realidades externas y no las realidades externas, movilizarnos nuestras realidades espirituales. Entonces, es una de todas las causas por las cuales nos encontramos. Aprender a valorar las cosas eternas por lo que son. Venía un grupo de amigos y uno de ellos era para... Sé que estoy practicando hablar en cordobés. Para cuando hablo en cordobés sepan que es un chiste y cuando hablo en porteño sepan que es un testimonio, ¿no? Porque arranca medio anécdota, pero no. Venía un grupo de amigos con un paralítico. Representa esta problemática de una forma con mucha fuerza para mí. Dice que ellos se suben a un techo porque ven que Jesús estaba repleto de gente, no lo podían meter a su amigo el paralítico. Y los sinvergüenza rompen el techo. Yo imagino el dueño de la casa. Yo invitaba al Hijo de Dios a mi casa, ahora tengo que invitar al albañil. Y de repente rompen el techo. Cuando rompen el techo, bajan al paralítico enfrente de Jesús y le dicen: Jesús, este nunca caminó en su vida. Necesitamos que lo sanes. Él siempre nos vio
a nosotros vivir una vida, tener un futuro, proyectar cosas siempre de la vida, correr, caminar, cargar cosas. Jesús lo mira y ¿qué le dice? Tus pecados han sido perdonados. Y entre ellos se miran como diciendo, ¿qué? Nosotros te trajimos para que haga caminarlo, no para que le perdone los pecados. La respuesta automática de Jesús fue, tus pecados han sido perdonados. ¿Qué pasaría si la próxima consulta médica vos vas? Si el doctor, mirá, me duele mucho la panza. No te preocupes, tus pecados han sido perdonados. Sí. Entonces, Jesús le dice, sí, ese es el verdadero problema. No son sus piernas, no es su espalda, ni lo que no pudo vivir. Entonces los amigos le empiezan a decir, lo trajimos acá para que sea sano. Y él dijo, exactamente. Exactamente. El problema espiritual es el problema debajo del problema. Es la crisis de toda crisis. El paralítico y sus amigos pensaron con toda naturalidad que el mayor dilema de su vida era ser paralítico, era su parálisis física. Pero Jesús primero trató el dilema más fundamental de todos los que estamos aquí reunidos, la parálisis espiritual. El paralítico pensaba que su problema era lo que le había sucedido. Pero en realidad el problema era él mismo. Su problema no era simplemente circunstancial, el problema era espiritual. No eran los acontecimientos de su vida física, sino que era el estado de su alma. Y los versículos más adelante, Jesús habla explícitamente de la necesidad espiritual como la de una enfermedad, porque Jesús después sana al paralítico. El paralítico después corrió, jugó al fútbol, es el tatarabuelo de Ronaldinho. ¿Sí? No importa. Pero Jesús más adelante explica la verdadera parálisis. Jesús está diciendo en Lucas 5:31, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores a arrepentimiento. Entonces, ¿cómo Jesús resuelve el problema fundamental para que la vida se empiece a expresar? En el perdón. Jesús estableció perdón de los pecados, una libertad a través del perdón de los pecados. ¿Y cómo ejecutó Jesús la capacidad de que nosotros se nos inaugure el perdón? La inaugura en la cruz. El único que verdaderamente estaba dentro de todas las riquezas en Dios. El único que era realmente acepto por el Padre. Se convirtió en uno que estaba afuera. Para que nosotros que estamos afuera de las riquezas en Dios, podamos estar dentro. Vamos a ser introducidos dentro, libre y gratuitamente. Como dice Hebreos 13, dice, Jesús padeció fuera del campamento. Jesús padeció fuera del campamento. Y esta es una imagen. En el Antiguo Testamento van a ver muchas oportunidades, lo van a ver en Números y en Levítico, por ejemplo, en Deuteronomio también, cómo un miembro del pueblo de Dios se ve obligado a pasar un tiempo fuera del campamento a causa de impurezas. Tenía que salir del campamento porque tenía ciertas impurezas y no podía estar con el pueblo, estaba alejado, estaba fuera del campamento. Y Jesús dijo, Jesús padeció fuera del campamento por nosotros. Jesús se hizo impuro por nosotros. Jesús fue quitado de su parte para que nosotros lo que no teníamos lo podamos tener. Él salió del campamento para que vos y para que yo, que somos impuros por fuera, pudiéramos inmediatamente obtener acceso a todo lo que hay dentro de Dios. El único circuito interior que importa, el favor de Dios. El amor de Dios, la justicia de Dios, la comunión del Edén, el perdón, el shalom. Entonces quiero reafirmar en esta mañana
el valor de Cristo como nuestra vida. No como una vida a imitar, sino la vida del que pasó y padeció fuera del campamento. Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Miren, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y que diga el Padre no es de casualidad. ¿Por qué? Porque el escritor está siendo muy claro en que Dios estableció una familia. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Él puede decir el justo, el santo, Dios, el todopoderoso. Pero él dijo, mirad en cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Ya Juan empieza a decir, afirmo la vida de Cristo en ustedes. Porque cuando Cristo es su vida, el Dios todopoderoso ahora es su Padre. Su Padre, no simplemente Dios, ahora somos Padre e Hijo. Y cuando abrazamos con convicción estas verdades, no solamente nos empieza a transformar de forma radical, sino que empieza a sanar todo lo que estaba dormido en nosotros. ¿No les pasa a ustedes que de repente cuando se enojan salen cosas? Vos decís, ¿y esto estaba acá? ¿Viste que a mí me pasa cuando, me voy a echar un poco, cuando viajo, yo siempre voy al límite con la valija, siempre. Y me dice, no, tenés que sacar cosas. Y yo, no, pero ¿a vos qué te cambia? Saca el avión por 1 kilo más, 1 kilo menos. Y de repente decís, ¿por qué voy tan justo? Empiezan a aparecer ciertas ripideces. Vos decís, yo pensé que esto, como dice Lutero, mirá que yo pensé que en el agua del bautismo se había ahogado el viejo hombre, pero sé que sabe nadar. Sé que tipo resiste, ¿no? ¿Cómo empiezan a aparecer esas cosas que vos decís, y que si no entendemos a Cristo como nuestra vida, empezamos a decir, entonces yo nunca creí, entonces nunca fui salvo, entonces nunca... Y empieza toda la confusión, ¿no? Empezamos a buscar en YouTube, al ChatGPT, che, ¿soy salvo o no soy salvo? Oré 6, 7 veces, fui al campamento, levanté la mano. Te va a poner, andá arriba, Rivadavia 2336, toca el timbre de Alberto, él te lo explica. Entonces, somos sanados también inconscientemente cuando la palabra es ingerida por estas cosas que están durmiendo. Porque Cristo empieza a hacer una sanidad integral en nosotros. Ahora, por eso nosotros absorbemos, si nosotros simplemente estamos absorbiendo información, cuando la crisis pega, respondemos como gente muerta. Respondemos como Adán. Respondemos pura carne. Porque si no abrazamos esta verdad de Cristo como nuestra vida, lo único que estamos incorporando es información teológica. Pero para que haya una transformación hay que absorber estas realidades. Hay que entender quiénes somos sin Él para valorar quiénes somos en Él. Tenemos que tener un valor hacia la palabra, tenemos que tener un valor hacia el hermano, tenemos que tener una gratitud para lo vivido. Tenemos que conocer al Padre que nos ha llamado, hemos tenido el valor de conocer. Yo cuando me enamoré de Juana, no me importaba no dormir, no me importaba gastar dinero, yo quería pasar tiempo y conocer su color favorito, qué canción le gustaba, qué tipo de películas le gustaba, qué pensaba de esto, qué pensaba del otro. Porque el bien amado, cuando vos valorás a la otra persona, cuando hay una admiración, necesitas conocerlo, Y cuanto más lo conoces, más lo amás, y cuanto más lo amás, más te lo abrazás, y cuanto más lo abrazás, más transformado empezás a ser. Pero nosotros, si simplemente esto es una cultura evangélica, esto es información, que en un momento te va a confundir en vez de afirmarte. Esto es una historia repetida de la iglesia. Cuando la gente viene por lo que ve externamente, termina más confundida de cuando vino. ¿Por qué?
Porque nosotros no somos una iglesia, y ahora sí hablo de forma local, perfecta. Estamos intentando conocer cómo Dios diseñó la iglesia. Pero mucha gente viene por lo que ve en internet, por lo que ve afuera. Y después se entera que también somos seres humanos, no somos robots. Y que nos confundimos, y que estamos de camino, y que amamos al mismo Dios, pero que también cometemos pecados, cometemos errores. Pero si vos te absorbés por la verdad. Entonces, a mí me encantó lo que dijo Lucas Márquez, que va a estar en la conferencia Realidad. Dice, como nos bañamos todos los días, también absorbemos Cristo todos los días, porque la palabra nos limpia, nos limpia. Juan 15:3 dice, ya fueron limpios por la palabra los cuales he hablado. La palabra nos limpia. Nuestra condición humana necesita bañarse, como nuestra realidad espiritual debe ser experimentada por el lavamiento de la palabra todos los días. La palabra cantada, la palabra escrita, la palabra hablada, la palabra encarnada. Tenemos que ser expuestos a la palabra, a ámbitos de palabras para ser limpios. Limpios. Y decía que mucha gente le decía, pero pastor, yo leo y no me queda nada. Cuando quiero recitar un versículo no sé dónde queda. Y él le decía, no te preocupes. Cuando vos te bañás, no te llevas el agua en un balde, ¿no? Nadie retiene el agua, pero sale limpio. Aunque hoy vos no te acuerdes de ningún versículo de memoria, no te preocupes, está siendo limpio por la palabra. Si acá vienen y te preguntan, che, ¿y qué predicó el despeinado aquel? No sé, pero estoy limpio por la palabra. Venimos a limpiarnos por la palabra, hermanos. Por eso los momentos estos que estamos viviendo son importantes. Apagar el celular 2 horas. Apagar la mente 2 horas. Estar presente, el ejercicio de estar presente. Porque estamos siendo limpios como cuerpo por la palabra. Y en tu casa necesitas, como separás todo para ir a bañarte, hasta la ropa te sacás para ir a bañarte. Necesitas despojarte de todo lo que te despojás para ir a bañarte. Tenés que despojarte, desvestirte de todo lo que te oprime para poder bañarte por la palabra. Un lavamiento a través de la palabra. Expóngase al agua, hermanos. Expóngase a la palabra. Dios no habita en la memoria de nadie, Dios habita en el Espíritu. Hay áreas que el Espíritu necesita lavar entre nosotros. Hay áreas de tu vida que el Señor necesita mediante el lavamiento de la palabra transformarte a la imagen del Hijo. En Cristo esta verdad está consumada. En Cristo somos lo que el Padre quiere que somos. Cuando vos entendés lo que es habitar en Cristo, estás empezando a vivir el diseño de lo que el Padre quiere que seas. Porque en Cristo, en Cristo esta obra sea consumada no implica que nosotros lo estemos viviendo. Que en Cristo esto sea consumado no significa que lo hayas madurado. Y que en Cristo sea consumado no significa que te esté transformando a vos, ni a mí, ni a nadie de los que estamos acá. Por eso abrazar esta vida es fundamental para nosotros. Entonces, ¿cuál es mi vida? ¿Quién soy entonces según Dios? ¿Cómo vivo a Cristo como mi vida? Bueno, todos nos hemos preguntado esto y no es una pregunta liviana, ¿no? Porque básicamente creo que el 100% de la humanidad, mi tía Caro no me va a dejar mentir, se pregunta quién soy, se pregunta para qué vine, cuál es mi propósito, qué tengo que hacer, qué tengo que estudiar, cuántos goles, o sea, si River va a pasar a Boca en el historial por cómo viene, no sé. Todos tienen esas preguntas. Ahora, la forma en la cual vos entendés la realidad de Cristo en tu vida es la forma en la que vos te vas a relacionar con la gente, te vas a relacionar con la vida, te vas a relacionar con Dios,
Te vas a relacionar con tus hijos, te vas a relacionar con el dinero, con los estudios, con los propósitos, con los proyectos. ¿Vos te relacionás como Pedro con temor o con seguridad? No, porque de repente el temor empieza a ser una consecuencia de que decir, ¿quién me robó algo que me hace levantar defensas todo el tiempo? ¿No? Porque actúo conforme a algo que me hicieron. Entonces sirvo con temor, vivo con temor, crío a mis hijos con temor, trabajo con temor, cruzo la calle con temor. Empezás a tomar decisiones. ¿Cómo tomas decisiones? ¿De qué forma tomás decisiones en tu casa? ¿Tenés una convicción plena cada vez que tomás una decisión? ¿O lo tomás en base a las confusiones? ¿No? Porque de repente uno empieza a confundirse por esas cosas que estaban ahí escondidas y de repente, bueno, por la duda digo que no. O de repente te manejas bajo la convicción de la fe del Hijo en nosotros. Seguramente, no les voy a hacer levantar la mano, pero seguramente muchos de los que están acá vinieron acá sin saber qué van a hacer de su vida. Muchos jóvenes, en los cuales yo oro mucho en este sentido, no saben qué van a hacer de su vida. Chicos que han pasado la adolescencia y no saben de qué quieren, qué proyecto, cómo van a entregar sus talentos al Señor en el mundo laboral. Cómo van a afectar con la revelación de Cristo una empresa, una industria. Cómo van a formar una familia. ¿Cuál es el proyecto de Dios para la familia? No tienen, pero ni idea, porque las confusiones y las distorsiones de este mundo los hacen ver el futuro con temor. Con temor. ¿De qué manera uno interpreta? Cuando uno empieza a entender la identidad de Cristo como nuestra vida, empieza a diferenciar cómo interpreta el fracaso y cómo interpreta los logros. Los logros vos lo ves como una valía personal o lo ves como un proceso de formación en Cristo. Los fracasos lo ves como un proceso de formación en Cristo o lo ves como la destrucción de una futura vida, como la destrucción de un matrimonio, como la destrucción de un ministerio, como la destrucción de una economía. ¿Te acercás a Dios como un hijo amado o como un esclavo temeroso? Hay gente, hermanos, entre nosotros que tienen conceptos distorsionados del Padre, que esperan que Dios tenga como un preceptor el libro de actas, ¿no? Cuando termina el trimestre, yo me acordaba que cuando terminaba el trimestre, habían 2 semanas que no iba a poder salir porque llegaba el boletín a mi casa. Cuando te decían, no, decirle a tu mamá que tiene que venir a buscar ella el boletín. ¿Por qué? Porque uno piensa a Dios de esa forma. Lo imagina como un preceptor con un libro de actas donde está marcando ahí todo lo que haces mal. Pero saber quiénes somos en Dios, saber a Cristo como nuestra vida, a Dios como Padre y nosotros como hijos, nos determina cómo enfrentar el mañana. Determina cómo proyectar tu familia. Determina cómo proyectar tus estudios, tu futuro. Muchos, en vez de bañarse con la palabra, ¿saben con qué se bañan? Con el noticiero. Yo lo dejé al manteca con el noticiero sin querer. Me mordió, me tiró la ladraba enojado por él. Empezamos a bañarnos con el noticiero, con las malas noticias. Y empezamos a ver el futuro con ansiedad, pero no con fe. Ahora, ¿qué significa proyectar con fe? No significa que Argentina va a ser Singapur en 2 años, ni Suiza, ni que te van a llamar para que seas el presidente de Tesla mañana. Proyectar con fe, es decir, independientemente de lo que me pase en el futuro, no cambia quién soy ni lo que he recibido de Dios. ¿Sí? Independientemente de lo que me pase mañana, no va a cambiar ni quién soy ni lo que he recibido de Dios. Tienen 2 minutos, anótenlo en su celular.
Independientemente de lo que me pase mañana, no va a cambiar ni quién soy ni lo que he recibido de Dios. Eso es fe. Eso es proyectar con fe. Eso es ver tu familia con fe. Eso es ver tu economía con fe. Eso es ver tus proyectos con fe. Porque cambia nuestra fuente de vida. Nuestra convicción de la vida es saber, descubrir quiénes somos en el Señor. Que esta vida que nos habita determina nuestra visión sobre nuestros hermanos. Jesús lo dijo, ustedes son semilla, todos son semilla. El Evangelio es semilla en ustedes. Ustedes son una semilla, son algo en potencia. La semilla es un árbol en potencia y hay momentos en los cuales ese crecimiento no se ve para los demás. Pero el ADN está. Por eso el Evangelio no es un cambio simplemente de mente, es un cambio de naturaleza que tiene una mente en particular que es la de Cristo. Entonces nosotros no necesitamos cambiar simplemente nuestra forma de pensar. La naturaleza, el ADN ya lo tenemos en Cristo, lo hemos recibido y aunque ahora no veas el crecimiento, sos un árbol en potencia. Pero ¿qué pasa? Necesitas las condiciones apropiadas para que esa semilla crezca. Necesitas el agua, necesitas la palabra, necesitas estar en el entorno correcto, con la persona que te viene a regar de la forma correcta para convertirte en el árbol que ya sos. Donde al principio no se veía, simplemente necesita el ambiente correcto y la persona correcta. Somos semillas, hermanos. Pero ¿en qué ambiente estás siendo expuesto para el crecimiento? Cuida a Cristo como tu vida. Hay ambientes, esto me lo dice siempre Miqueas Belis, hay ambientes que son para pan y otros que son semillas. Tenés que identificar qué mesas son semillas en tu vida y qué mesas son pan en tu vida. Las mesas que son semillas, andá a sembrar evangelio. Y andá con la idea de que todo lo que vos tenés es para sembrar. Sembrás dinero, sembrás tiempo, sembrás talento, sembrás palabras, sembrás. Para que en un día en la tierra de ellos florezca la persona de Cristo y la revelación de Jesucristo. Pero tenés que identificar en qué lugares y qué mesas son pan, en dónde tenés que abrir tu corazón. En dónde vos podés hablar del evangelio, de quiénes te podés alimentar. Hay hermanos que son pan, otros que son semilla. Y hay hermanos que vas a tener que ser pan y otros vas a tener que ser semilla. Porque necesitamos un ambiente para que esto crezca de la forma correcta. Necesitas ser expuesto al agua, a la palabra, para que esto crezca de la forma correcta. Pero hay decisiones, hermano, de madurez que son de identidad primero. Si no sabemos quiénes somos, hermanos, el viento te lleva. Cualquier viento, cualquier palabra, cualquier moda te va a llevar. Las situaciones de esta vida te van a alterar. Y no hablo de no sentir, no hablo de no sentir, no hablo de no llorar, no hablo de no tener dolores, de no tener temores. Hablo que lo que vivimos no nos puede definir. Que vos tengas miedo no te convierte en una persona miedosa. Que vos en este momento estés pasando depresión no te convierte en una persona depresiva. Uno tiene que empezar a entender la identidad y que lo que estamos viviendo, en la temporada que estamos viviendo, no es nuestra temporada eterna. Cuando sabemos nuestra identidad, que nuestra identidad está en Él, el fundamento que nos dirige es a toda situación, nos hace cruzar lo que sea. Génesis presenta, ustedes fueron creados a imagen y semejanza. Dice, el Padre te formó con intención divina. Hay una intención divina en cómo estás siendo formado. Hay una intención divina en tu creación. Hay una intención divina en quién sos. Propósito. Sos portador de un diseño divino, a su imagen y semejanza. La identidad, hermanos, es convicción. La identidad es caminar en libertad. La identidad es disfrutar, entender lo que hemos recibido. Pero ¿qué
te puede estar robando la identidad. ¿Qué nos roba la identidad? A mí siempre me marcó la imagen del hijo de Jonatán, Mefiboset. Un heredero real, pero que vivía exiliado. Vivía con las piernas quebradas porque cuando quieren tomar el palacio de su familia, alguien lo agarra y dice las escrituras, lo dejó caer. Cuando él era un niño lo dejaron caer y cuando lo dejan caer se quiebra las piernas. Y como matan a su familia, nadie lo cuidó, nadie lo sanó y él queda con las piernas quebradas, sin unirse. Entonces queda como discapacitado. Entonces alguien le hizo eso. Alguien le robó su casa, alguien le robó su familia, alguien le robó sus piernas. Lo han dejado caer, como a muchos de nosotros. Y él estaba viviendo exiliado, pero él tenía una identidad real. Hasta que David un día dice, hay alguien de la casa, hay una descendencia. Y yo tengo un pacto con Jonatán, dijo. Y yo voy a cumplir este pacto. Y empezamos a ver las sombras, ¿no? Hay un pacto entre el padre y el hijo. Dijo, yo voy a buscar a lo que se perdió. Yo voy a buscar a lo que está olvidado. Yo voy a ir a buscar a lo que este mundo abandonó, rompió y desechó. Y David lo va a buscar. Y David lo trae. Y cuando lo trae, ¿saben qué hizo? Te voy a restituir todo lo que tu padre tenía. Lo que es mío ahora es tuyo. Y este es tu lugar en la mesa. Y Mefiboset se sienta. Él siempre tuvo ADN real. Aunque estaba en una cueva abandonado, con los huesos rotos, muriéndose de hambre, él tenía un ADN real. Es como esa historia famosa que se conoce, que es como una fábula de un león que de repente se pierde y lo crían un par de ovejas. Entonces comía pasto, era como torpe, tenía miedo de todo. Hasta que en un momento viene otro león y le dice, ¿what? Vení, fíjate acá. Y lo hace mirar en el reflejo del agua y le dice, mirá quién sos. ¿No te das cuenta que no sos igual a ellos? Es como tipo Kung Fu Panda, ¿viste? Que nunca te viste el espejo. No sos igual a ellos. En el reflejo del agua, cuando uno es expuesto a la palabra, cuando uno es expuesto al reflejo de la palabra, uno puede entender la verdadera identidad. Vos estás viviendo de la forma errónea, pero tu ADN pertenece al rey de la selva. Tu ADN pertenece al palacio real. Pero deshacer las etiquetas, hermanos, erróneas es muy complicado, porque fueron de años. Pero no se trata de pagar un precio para hacer algo, hermanos. No vinimos acá a preguntar cuánto es el precio para hacer algo, sino que vinimos acá a descubrir quiénes somos en Cristo. Vinimos a descubrir, necesitamos que el Espíritu nos revele. Revelame, Espíritu Santo, en esta mañana. Revelame quién soy en Cristo. Quiero saber cuál es mi ADN. El león nunca dejó de ser el rey de la selva, Mefiboset nunca dejó de ser hijo de la realeza, solo que ellos nunca lo habían descubierto. Ellos nunca se habían enterado. Ellos tenían el ADN, pero no tenían la notificación en su cabeza. Hasta que el ambiente correcto, hasta que la persona correcta se revela. Gloria a Dios por esos hermanos que vienen y te presentan la palabra y te dicen, esto es lo que sos. Esta realidad no te pertenece. Este ambiente no te pertenece. Esta forma de vivir que vos tenés no te pertenece porque tenés otro ADN. Tenés otra naturaleza. Hermanos, cuando no se identifica, no podemos parar los efectos que otros generaron en nosotros. Necesitamos identificar las etiquetas erróneas para parar ese efecto en nosotros. Ahora, si la fuente que rompe nuestra identidad no la identificamos, podemos convertirnos en todo lo que vos quieras menos en Cristo. Porque Cristo no es tu vida. Muchos creyentes no tienen sentido de pertenencia en la familia del Señor.
Muchos hermanos no tienen pertenencia en la vida del cuerpo. Por lo contrario, se sienten huérfanos. Pero ellos viven con un acusador limitante constantemente. Hay un acusador acá todo el tiempo. No te quieren, no te miramos de ver. Hay un acusador. Y es un limitante. Ahora la pregunta es, ¿caminamos como hijos del rey, pero tenemos mentalidad de huérfanos? Hemos sido absorbidos por la identidad del rey, pero seguimos viviendo como huérfanos. ¿Qué es lo que nos roba? Te voy a decir 4 puntos de lo cual te los roba. La meritocracia, el no entender la gracia, te está robando la identidad en Cristo. Muchos te van a decir, tu identidad está en lo que haces, ¿no? Lo que vos hagas, eso es tu identidad. Por eso es como que vos seas padre, yo no soy padre, pero fui hijo. Es como tener un padre, soy hijo, están vivos los dos. Si te sacás buenas notas, yo te voy a amar. Cuando vos te saques buenas notas, te voy a abrazar. Entonces, aunque parezca fuerte que haya más profesores girafales que padres a veces, eso es una realidad. No tienen padre a veces. Son niños, pareciesen que viven en una escuela. Y esto distorsiona el evangelio. Esto anula a la gracia depositada en nosotros. Vos no sos hijo por lo que hacés. Hacés porque sos hijo. Hermanos, no venimos acá a formarnos como hijos. Somos hijos y venimos acá porque le pertenecemos. Todo lo que hacemos por el cuerpo es porque somos hijos y porque le pertenecemos a Él y es nuestro gozo. Pero nadie que ven cruce esta puerta va a decir, ¿qué puedo hacer para que me perdonen los pecados? Ni se les ocurra. Ni se les ocurra. Porque esto rompe, esto te pone una etiqueta arriba de la identidad de Cristo. Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Está diciendo, no le pongan un interés a la gracia. Si ustedes me reciben, tienen la potestad de ser llamados hijos de Dios. Muchos quieren tener una vida en Cristo, pero basada en deudas, porque las deudas creen que la pueden controlar. Efesios 2:8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras. ¿Por qué? Para que nadie se gloríe. Mirá cómo nos conoce, ¿no? Entonces, la religión organizada, sin revelación, produce esclavos espirituales. Si en tu casa simplemente se repiten versículos bíblicos para retar y para adoctrinar a las personas, estás engendrando esclavos espirituales. Si cuando hablamos de Cristo en nuestras mesas simplemente repetimos religión, pero no hay un amor transformador en lo que estamos diciendo, estamos generando esclavos espirituales. Sin revelación es esclavitud y manipulación. Punto número 2. La teología del miedo te está arrancando la identidad que tenés en Cristo. Algunos ven que ser siervos es más importante que ser hijos, porque no se pueden ver como hijos del rey. Entonces se reducen todo el tiempo a una obediencia sin relación. Obedecen, pero no tienen relación. Obedecen, pero no conocen el clamor del Padre, no conocen el corazón del Padre, no sienten el latido del corazón del Padre. Juan 15:15 dice, yo ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos. Feliz día. Los he llamado amigos, ya no son más siervos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Está diciendo la voluntad del Padre, ahora la conocen, por eso no son más mis siervos. Son mis amigos,
son mis hermanos. Ustedes no se pueden manejar como siervos porque el siervo no conoce el corazón del Padre, pero ustedes lo conocen. Ustedes saben cuál es la voluntad del Padre. Gálatas 4:7 dice, por tanto ya no eres siervo, sino hijo, y hijo también por heredero por medio de Dios. Hermanos, nosotros no hacemos nada para ganarnos el favor. Hacemos porque fuimos bendecidos, inundados, abrazados por el amor del Padre. Quiero decirte y notificarte, no sos un empleado de Dios. Sos hijo de Dios. No te creó solamente para que intentes hacer cosas para Él, sino para disfrutarlo a Él, vivirlo a Él, pertenecerle a Él. Nuestro Padre Celestial está más interesado en nosotros que en lo que nosotros podamos hacer. ¿De qué sirve ganar el mundo y que se perdiese mi alma? ¿De qué sirve? Somos parte, hermanos, de una casa espiritual. Somos parte de la casa del Padre, no de la industria del Padre ni de la empresa del Padre. Hermanos, yo quiero ayudar a la casa porque pertenezco a la casa. Yo quiero servir a la casa porque el Hijo tiene carga por la casa, por el credo de la casa, porque le pertenezco a la casa. 3, otro impedimento son los jueces que se levantan en la tierra. ¿No? Dios te ama, pero no lo hagas calentar. ¿No? Estamos ahí, siempre estás como en el lugar de los que entraron de casualidad en el cielo. Como que todos se imaginan a Los Ángeles, dale, pasa. Decí que llegaste temprano. Pero hay hermanos que vivimos de esa forma. Que siempre hay algo que se te escapó, ¿viste? No muy buena la palabra, pero el peinado. Les podría decir miles, tengo un libro para hacer de eso. Pero Corintios estaba pasando por este punto. Estaba distorsionado lo que estaba pasando en ellos. Y se estaban peleando. Es más, Pablo se fue, lo despidieron. Chao, Pablo, qué sé yo. Y dijeron, se dieron vuelta y empezaron a decir, este es un agrandado. Se hace el que sabe, se hace esto, lo otro. Y ahí hubo un sapo. Tú le dijo, me están diciendo esto. Y Pablo manda la carta. Y Pablo les dice, miren que me enteré. Y si fueran ustedes, ¿qué le dirían? Me estoy sacando un pasaje y quiero que me lo digan en la cara, ¿no? Pero ¿saben lo que dijo Pablo? Hijitos míos. Así arranca la carta de Pablo. Cuando Pablo se entera lo que había pasado, ni bien se había ido. No solamente hablaban mal de Pablo, sino que entre ellos empezaron a tener otra doctrina. Separaron a los pobres, los tiraron en el salón de adelante y de repente pusieron a los ricos de acá. De repente comían todos de un lado y los otros no. Y de repente separaban y empezaban a separar y empezaron a tener teologías griegas y empezaron a empezar a judaizar, empezaron a hacer un montón de cosas. Y Pablo le está diciendo a ellos, muchos de ellos empezaron a querer irse. Muchos empezaron a distorsionar su identidad y dijeron, no, yo me voy de acá, no creo más en Jesús, vuelvo a cortarme el pelo así, los rulitos. Ya está. Pero ¿qué les dijo Pablo? Ante todo el lío, ante todo el descontrol que había, hijitos míos, se corrigen las deficiencias, hermanos, pero primero afirmando la identidad, no marcando el problema. Pablo no les marcó primero el problema. Y créanme que después se los marcó muy bien. Pero él primero les dijo, hijitos míos. Y muchos jueces en la tierra van a decir, pero está en pecado. Está pisoteando la sangre, está haciendo esto, está haciendo lo otro, pero así no se puede. Pero Pablo está diciendo, claro que están en pecado. Pero la forma de entender es decir, esto no me pertenece. Yo tengo otra identidad. Somos hijos. Por eso Pablo le dice, hijitos. Pablo está diciendo, pónganse de acuerdo con Dios, porque Él dice que ustedes son otra cosa de lo que ustedes están reflejando. Pónganse de acuerdo.
Porque Dios dice que ustedes son hijos y ustedes se manejan como forasteros, como esclavos, como jueces, como huérfanos. Ustedes son hijos. Cuando ustedes vean a un hermano que se está confundiendo, por favor, guarden la espada. No le corten la oreja. Reafirmen su identidad. Hijito, hijo. Y empezamos con la inseguridad, ¿no? Juan 1:4 dice, donde hay amor, no hay temor, porque verdadero amor echa fuera todo el temor. Empezamos a exponer amor, porque atrás de todo enojado hay un niño temeroso. Siempre la revelación del Hijo es todo para entender el Evangelio. Por eso cuando uno ve un pecador, hay un autor que me gusta leer mucho, que dice, cuando seas muy radical y te cueste ver a un pecador, cuando de repente no le pongas tu cara, poné la cara de tu hijo. Porque capaz ni vos te tenés piedad, pero hacé lo mismo que hizo Dios, poné la cara del Hijo. Mandá el sacrificio del Hijo. Cuando vos ves que el filtro del Hijo lo cambia todo. Capaz vos juzgás porque sos perfecto. Hasta que en algún momento salta la ficha, se filtran un par de cosas. Pero haz el ejercicio. Cada vez que una persona te da repugnancia, cada vez que una persona dice, este no puede ser, poné la cara de tu hijo. Hacé lo mismo que Dios hizo por vos. Él puso el rostro de su hijo se encarnó para morir por vos. Él te puso el rostro de su hijo. Por eso somos aceptos en el amado. Por eso nosotros nos presentamos ante el Padre con la cara del Hijo. Por eso nos presentamos ante el Padre con la identidad del Hijo, porque estamos revestidos de su imagen. Pablo se lo dijo a Pedro, no estás viendo el Evangelio. Y Cristo es el Evangelio. Cuando uno ve un pecador, no estás viendo el Evangelio porque tenés que ver a Cristo en ese pecador. Porque eso no solamente va a salvar al que tenés enfrente, sino que va a reafirmar tu identidad. Hay un solo juez justo. Hermanos, necesitamos cruz. Y muchos hospitales que han vivido, muchos de los que estamos acá, fueron para entender capaz lo que es ver un niño luchar por su vida, lo que es ver la lucha de un padre y valorar. Porque cuando uno le pasa a un hijo, lo cambia todo. Cuando uno pasa por el formato y la transformación de la revelación del Hijo, lo cambia todo. Yo nunca, en mi familia, cuando ocurrió la enfermedad de uno de mis hermanos, yo siempre valoré ver a mi mamá y a mi papá, cómo ellos actuaban en las clínicas. Ustedes conocen a mi mamá, saben cómo es. Pero yo siempre que me iba a dar la BCG, no sé cómo se llama y mi mamá veía a una madre con un bebé, iba. Porque veía la cara de su hijo ahí. Vio lo que es una madre sin dormir, sin bañarse, sin proyección de futuro, que su hijo no se sabe si va a pasar el día, si va a pasar la noche, porque el filtro del hijo lo cambia todo. Hay gente ofendida con hermanos porque no lo saludan. Ponele la cara del hijo y anda a abrazarlo vos. Ponele la cara del hijo. 4. La gente que si vos privatizás a Dios, tenés una mentalidad de Dios privatizado. El Dios de allá arriba hoy hace residencia dentro nuestro. Dice, Dios nos dio potestad de ser llamados. Por eso Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. Y dice, los hebreos dudaban si Jesús era el Mesías. Con amargura dice que ellos habían abandonado. Los hebreos estaban en un momento muy, muy, muy difícil. Ellos estaban dudativos. No era tan problemático como que se vaya la música, no. Pero tenían un problemita.
Tenían un problemita. Entonces ellos empezaron a ser dudativos. Entonces el escritor de Hebreos, cuando ve esta situación de hermanos que empiezan a irse, ¿qué dijo? Bueno, menos mal, porque estaban entre nosotros sin ser de nosotros. No, ¿saben lo que dijo el autor de Hebreos? Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, todo lo que está muerto vuelve a vivir. El escritor está diciendo, acérquense, padres, no privaticen el acceso de sus hijos a la vida de Dios. No sean jueces. Permítanlo ver a Dios como un acceso libre, santo, verdadero, amoroso. Acérquense confiadamente al trono, sea cual sea la situación, hijitos míos, aunque ustedes duden, aunque se hayan confundido, acérquense al trono. Acérquense al trono confiadamente porque Jesús ha vencido a la muerte. Jesús ha vencido al pecado. Acérquense, reafirmen identidad en todo lo que hagan. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas las cosas han sido hechas nuevas. La mala identidad, la religión mal entendida no forma hijos, forma esclavos, impone temor y moldes. Pero nunca puede formar identidad en Cristo. Pero nosotros, hermanos, nos afirmamos en quiénes somos, de dónde estamos, de que estamos en el lugar correcto. Hermanos, las emociones no son la autoridad final. Cristo reinando en lugares eternos sí lo es. Quinta y última. Tener la cultura o gusto personal como identidad de unión es construcción sobre la arena. No podemos manejarnos y ser como dicta nuestro entorno. Aunque son perfiles de nuestra historia, nosotros disfrutamos nuestra cultura y nuestros gustos, pero no es nuestra esencia. Nosotros podemos disfrutar los gustos y las culturas que nos unen, pero nos gozamos en la naturaleza de Cristo. El pan es en la naturaleza de Cristo. La unidad no son por gustos. No nos juntamos por hincha de River acá. No nos juntamos, bueno, este grupo lo vamos a armar porque a esto le gusta el handball, a esto le gusta tomar vino y hay que tenerlo un poquito más. Aquellos son del asado, traigan al becerro gordo. No nos juntamos por afinidad. ¿Se disfruta la afinidad? Sí. ¿Podemos juntarnos por afinidad y disfrutar? Sí, pero la unión no es por afinidad, la unión es por naturaleza. Y si vos no entendés esto, vas a ser manejado por un entorno erróneo. Erróneo. Cuida tus oídos, cuida tus ojos, cuida tu corazón. Hermanos, si no es Cristo lo que te está uniendo hoy a alguien, eso es lo que te va a destruir mañana. Si lo que te unió no es Cristo, eso es lo que te va a destruir. Porque después vienen los egos, después vienen las dificultades, porque están las matrimillas, porque está todo lo que uno puede hacer como meritocracia. Pero si te une Cristo, la cultura, los gustos sin fundamento, los encuentros por gusto sin fundamento en la verdad de Dios produce identidades frágiles que buscan todo el tiempo redefinirse. Todo el tiempo necesitan ver quién es el líder, el que manda, el que maneja la batuta, quién es el que más plata tiene, quién es el más gracioso, quién es el que mejor vive, porque todo el tiempo hay que redefinirse, porque no está sentado sobre la verdad, que el que sirve es el mayor. Que en esto van a conocer lo que es el amor, en que Cristo murió por ustedes. Hermanos, mi autoridad espiritual es real y eterna. Porque necesitamos saber que nuestra autoridad es que Dios es nuestro Padre y somos parte de una familia real. No importa si estás en una cueva con las piernas quebradas, hoy es el día de la notificación. Hoy es el día de la notificación. Que hay un pacto eterno para que te vengan a buscar y para que tomes el lugar en la mesa que te corresponde. Tu estación presente no es tu estación eterna.
Tus ojos no definen cómo Dios te ve. Tus ojos no definen cómo Dios te ve. Hermanos, fuimos creados para comunión, no para desempeño. Le voy a pedir a los chicos si se pueden subir. Pero miren lo que ocurre. Hay algo que nos puede cambiar la mirada. Y es muy importante. Miren Gálatas 4:1-2. Dice, pero también les digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Y esa palabra es tremenda, hasta el tiempo señalado del Padre. Hay un tiempo señalado por el Padre. El Padre señala el tiempo. El Dios eterno, el alfa y el omega, el principio y el fin. Hubo un momento en el que Jesús estaba en la cruz y señaló el tiempo. El tiempo se cortó, se frenó. La eternidad de Dios por un segundo fue establecida. Todos los sentidos eternos y espirituales estuvieron bajo ese segundo, bajo ese minuto. Y dice, el Padre lo ha señalado. Dijo, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. El Padre lo ha señalado. Dice, pero nada difiere el inmaduro con un esclavo. El inmaduro vive como esclavo, vive en esclavitud. Aunque es un hijo, su caminar, su andar, su comer, es como un esclavo. Hasta que el Padre señala el tiempo. Cuando a la edad de los 12, 13 años en la cultura hebrea, hay un momento en que los hijos se maduran y se reconoce públicamente que su hijo ya está listo para asumir la herencia. Se asume públicamente que el hijo ya calificaba como hijo del padre y ese hijo ya podía pedir la herencia. Dice, los padres hacían una ceremonia pública adelante de todo el pueblo. ¿Y qué decían? Este es mi hijo amado. Y ya tiene el derecho de pedir su herencia. Por eso, el hijo pródigo tuvo irresponsabilidad. Porque el hijo pródigo tenía el derecho. Quiero que me sigan en esto. El hijo pródigo tenía el derecho de ser hijo, pero no la madurez de ser hijo. El hijo pródigo había obtenido la herencia del padre, pero no tuvo la madurez para vivir la herencia del padre. Entonces él desperdició la herencia del padre. Él le dijo, dame tu herencia, dame tu herencia. Padre, dame. ¿Cuántos acá están orando por un auto? ¿Cuántos acá están orando por un mejor trabajo? ¿Cuántos acá están orando porque el vecino que escucha música muy fuerte se le rompa el home theater? Padre, dame un recambio, Padre, en la música, ¿no? Haciendo todo, cantar todos los domingos. Dame. Dame, Padre, dame. ¿No? Padre, dame paz. Padre, dame paciencia, porque si me das fuerza mato a todos. Dame. Es constante, ¿no? Muchos oran con dame, ¿sí? Yo levanto la mano. Levanten la mano. ¿Quién ora con dame cada tanto? Mirá, son todos santos acá, todos. Levanten la mano, sin miedo. ¿Quién le va a pegar un tiro? ¿Lo sugieren? No, quédense tranquilos. Guarden las armas, muchachos, ahí, ¿sí? Ok. Si algunos piensan que si alguien dice lo mejor está por venir, hay un francotirador ahí. No, quédense tranquilos que no pasa nada. No pasa nada. Son ámbitos de libertad. Dame, le dijo el hijo pródigo, dame. ¿Qué dijo el padre? Vos ya cumpliste el tiempo fue señalado.
Fue inaugurada toda la herencia que vos podés tener. El tiempo fue señalado. Haz lo que quieras. Hasta que en un momento el hijo pródigo se da cuenta que estaba comiendo comida de cerdo, que había despilfarrado toda la herencia del padre, que ni siquiera se avivó de matar un cerdo, que de última tenía comida. No, él se deshumanizó. ¿Qué significa eso? Perdió la identidad. Vivía con la identidad de un cerdo, pero no la de un hijo, de un padre, con una casa. Hasta que de repente él se da cuenta. Dijo, ¿qué estoy haciendo? Y él vuelve en sí. Y a él le pasa lo que a muchos de nosotros nos está pasando en este tiempo. Empieza a decir, esto a mí no me pertenece. Esto a mí no me pertenece, yo no soy esto. Yo tengo otra identidad. Y el hijo encara para la casa. Cuando encara para la casa, no sé si les pasa a ustedes, van a una entrevista de trabajo y van diciendo, si me preguntan que sé inglés, digo que mucho. Si me preguntan si sé francés, oui. ¿No? Empezás como a pensar. Ahora imagínate un tipo que había ido, despilfarrado todo el dinero, había maldecido al padre, había abandonado la casa, volvía totalmente destrozado. Imagínense lo que era la cabeza de ese muchacho volviendo a su casa. Y no solamente que él estaba totalmente enloquecido por lo que estaba pasando, sino que él empieza a ver que en esa antigua época la cultura era si el que despilfarraba la herencia, para la gente de Latinoamérica, desechaba la herencia. El que desechaba la herencia, volvía a la casa del padre, tenía que pasar por un pasillo de piedras donde todo el pueblo lo apedreaba. Y si esa persona pasaba viva y sobrevivía, podía volver a la casa del padre. Por eso la historia dice que el padre se agarró de las túnicas y empezó a correr. El padre pasó por el pasillo de las piedras. El padre pasó por los golpes porque lo vio volver a su hijo. Cuando el padre ve al hijo volver, él no se importa la vergüenza, no le importó el tener que agarrarse sus túnicas, él corre a buscar a su hijo. Se abrazan. Y cuando se abrazan, ¿saben lo que le dijo el hijo? Hazme. Haceme. Formame como uno de tus jornaleros. No le dijo, dame más plata que me quede sin plata. No. Haceme, formame. Quiero ser, no quiero tener más, quiero ser. Ser lo que sea, ser un servidor chiquitito, ser tu mano derecha, ser el músico, el que limpia los baños, no me importa, pero entendí el valor de la casa. Que el Padre ha señalado el tiempo. Entiendo que no está en el dinero, que no está en el poder, que no está en las mujeres, que no está en el derroche, no está en ningún otro lado, está acá en la casa. Y la mejor herencia no es lo que vos me puedas dar para el bolsillo, para lo que me diste para mi espíritu. Haceme, formame. Hermanos, la gente no pide lo que forma, la gente pide lo que cree necesitar. Por eso las oraciones apostólicas, hermanos, son tremendas. El hijo pródigo le dice, hazme. Por eso las cartas apostólicas dicen que el Señor Jesucristo, que el Padre, nuestro Señor Jesucristo, les dé sabiduría, revelación. ¿Para qué? Para que sepan lo que les ha concedido. Fórmense en gente sabia, gente que porta revelación, gente espiritual. Muchos hermanos van a verte en este tiempo cambiar de oración. Y te decís, pero vos no oraste toda la vida por esto y ahora te cambió el gusto. ¿Sí, sabes qué? Ahora descubrí por qué el Padre no me lo dio. Todo lo que he pedido. Porque no era lo que yo necesitaba, sino lo que yo quería que el Padre me dé.
Por eso las Escrituras dice, nos hemos hecho aceptos en el amado. Hermanos, el día que se nos revele esto es tremendo. Va a haber sanidad. Va a haber revelación con esta palabra. Hay muchos con culpa en este lugar. Hay muchos con rechazos en este lugar. Hay muchos con inseguridades en este lugar por no entender esto. Hazme, haceme. Soy acepto en el amado. El día que tengas aceptación de vos mismo en Cristo, vas a dejar de vivir enojado porque otros no te aceptan. El día que puedas entenderte acepto en el amado, vas a entenderte acepto en todas partes porque el verdadero valor de la casa ya te lo ha dado. En el otro lugar son semillas. Son semillas. Hermanos, nuestro problema no es un tema de pecado, sino de entender el propósito de Cristo en nosotros. Sin Él estamos muertos en delitos y pecados. Sin Él carecemos de herencia, pero con Él y con el Hijo amado, hermanos, se va a revelar la paternidad de Dios en nuestras vidas. Capaz no somos familia de sangre, pero sí somos familia de espíritu. Pablo no dice, el vivir es parecerme a Él. Pablo tampoco dice, el vivir es servir un montón. El vivir es no decir malas palabras. El vivir es ser evangelista. No, dijo, el vivir es Cristo. El vivir es Cristo. Él es nuestra vida. Hermanos, Él fue más allá. El destino no es solamente conocerlo a Jesús como nuestro Salvador, sino conocerlo como nuestra propia vida. Por eso es, hazme. Hermanos, esto nos eleva por la dificultad que sea. Porque Dios no te quiere llenar de cosas. El dame se fue, porque Dios no te quiere llenar de cosas. Dios quiere llenarte de toda la plenitud que habita en su Hijo. Cristo, su vida. Saludamos a los hermanos de YouTube.